Bueno, vamos a intentar comenzar la sesión ordinaria de la Comisión de Pleno, Derechos Sociales, Accesibilidad, Vivienda, Participación Ciudadana, Transparencia, Buen Gobierno, Cultura, Deporte, Turismo, Educación, Juventud y Fomento del Empleo. Lo primero es aprobar si procede el acta de la sesión ordinaria celebrada el 24 de junio. ¿Alguna cuestión al acta? ¿Nada? Pues entonces lo podemos dar por aprobada y pasaríamos a las propuestas, mociones y otros asuntos por trámite ordinario. De las ordinarias, porque como sabéis también después tenemos una moción extraordinaria que también hay petición de palabra, en una sí hay petición de palabra, bueno, en dos, porque es la moción número 3 y número 4, que en principio entiendo que podemos verlas conjuntamente, puesto que se trata de la misma cuestión y por respeto a la gente que viene para esta moción, y así pueden intervenir cuanto antes y volver a sus tareas a la cuestión o quedarse al resto de la comisión, que están ustedes invitados sin ningún problema, pero como ustedes deseen. Entonces sería moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a la necesidad de apoyar la atención temprana, así como la reubicación urgente de los niños afectados sin terapia y la subrogación de los trabajadores, y la moción que presenta también la portavoz junto del Grupo Municipal Adelante Málaga relativa a la prestación de salud pública de la atención infantil temprana dirigida a la población infantil. Vamos a ver, en principio en esta moción tenemos la petición de 5 peticiones de palabra, que son las mismas 5 personas, 5 madres, además lo expresan claramente en tanto en ambas mociones. Entonces, como ustedes deseen, yo un poco me puse en contacto con el grupo para decirle, como hay 3 minutos para una exposición de alguien de fuera a estas cuestiones, era o repartíamos los 3 minutos entre las 5 personas, que a lo mejor es muy breve y a lo mejor se quiere, o buscaba entre los participantes, entre las madres, a alguien que hablara un poquito más y pudiera explicar con más tranquilidad y sin prisa la misma cuestión que supongo que afecta por igual a todos los padres del mismo centro. Pero no sé si se ha podido hablar, no se ha podido hablar o hemos encontrado alguna cuestión. De todas maneras, como son 2 mociones, tendríamos los 3 minutos por 2. Se han organizado y se han repartido los tiempos para poder intervenir las 5. Yo creo que es importante, que representan a 400 familias. Ella ya lo tiene totalmente estructurado el reparto. Entiendo que si podemos dar un minutillo por persona, pues tampoco pasaría nada. Podemos llegar a eso. Es que al final son las mismas personas, aunque haya 3 y 3 que encajen justo, es lo que yo decía, si hubieran sido madres y trabajadores, pero es que al final son los mismos 5, la misma parte, es decir, los padres y supongo que para la misma cuestión. No, si simplemente era, pues incluso si hace falta 6 minutos, pero no lo mismo 5 personas hablando, lo mismo que una sola persona con tiempo tranquilamente. Entendía yo que era más pedagógico para que pudiera expresarlo y ayudarnos también a entender la cuestión. Pero como ustedes deseen. Entonces, si os parece, no sé si hay un orden establecido de intervención de las 5, porque hay un guión o yo voy llamando, que no lo sé. Como habéis dicho, que se han repartido, no sé si está organizado el tiempo de las 5. Yo voy a leer los nombres para ver si están aquí, de conformidad al reglamento. María Trinidad Cosano está, Inmaculada Corrales está, María Dolores Martín también está, Ana Isabel Navarro también está y Sonia Fuentes también. Vale, pues yo el orden como ustedes quieran. Cuando termino de hablar, entra otra. Tienen ahí el micrófono, le dan a hablar, cuando terminen lo cortan para cortar el tiempo para la siguiente. ¿De acuerdo? Usted es Sonia, ¿no? Me parece la primera que hablar. Digo, por cuestión del acta, después cuando intervengan, dicen su nombre para que quede reflejado quién es la que está hablando. Pues nada, señora Fuentes, muchísimas gracias por su participación de antemano. Gracias por venir. Adelante. Pulse hablar. Muchas gracias por escucharnos. Espero que nos concedan algún minutillo más porque la cuestión lo merece. Nuestros hijos son niños que tienen dificultades para cosas tan básicas como andar, hablar y desenvolverse en la vida cotidiana. Y son las terapias de atención temprana las que les ayudan a enfrentarse a estas dificultades. Y son estos niños a los que hemos dejado sin terapia, sin que se haya hecho nada para evitarlo, por parte de los que tenían en su mano hacerlo.
porque sentimos que en este proceso se han hecho las cosas como si fuera que damos un concurso para construir un edificio y cuando el edificio está a la mitad decimos, ahora que lo siga otra empresa, y la empresa que viene a lo mejor sigue desde el mismo ladrillito, pero es que estos son niños con terapias, con evoluciones. ¿Y por qué si desde hace más de 6 meses se sabía que se iban a cerrar centros? ¿Por qué no se ha hecho una transición gradual, respetuosa con los niños, de ir pasando poco a poco esos niños a otro centro? No, hemos cerrado los centros y de la noche a la mañana, ¿qué esperábamos? ¿Que los niños inmediatamente iban a estar en otro centro? ¿O es que no importaba que mientras esos nuevos centros podían admitirlo, podían darle las sesiones para evaluarlo y podían planificar sus sesiones, de mientras todo eso se hace, no importa que los niños se queden sin terapia? Y, sí, perdón. Vale, gracias, perdón. No importaba que durante todo ese proceso para admitirlos en los nuevos centros los niños se quedaran sin terapia, con todo lo que eso conlleva de retroceso. Y además ahora nos dicen que no nos devuelven ni una de las sesiones que han perdido. Y hablo de las sesiones de terapia, porque está claro que nadie nos va a devolver lo que han perdido de desarrollo, la involución. Esto ya lo hemos vivido otras veces que se han quedado sin terapia, por ejemplo por el confinamiento. Ahora lo estamos viendo otra vez y nadie nos va a devolver eso, pero es que ya no nos quieren ni devolver las sesiones que hemos perdido. Y además, como no hemos tenido en cuenta la subrogación, hemos dejado en la calle a grandes profesionales que eran los terapeutas de nuestros hijos. Y con eso nos hemos cargado el vínculo entre los niños y sus terapeutas, cuando sabemos que un vínculo fuerte es precisamente la base para que estas terapias sean efectivas. Nos lo hemos cargado. Y esto no es un vínculo que sale de la noche a la mañana. ¿Saben ustedes cuánto tiempo ha tardado mi hijo en poder confiar en su terapeuta? Pues nada, ahora él y otros cientos de niños a empezar de cero, perdiendo lo que han adelantado. ¿Eso no le ha importado a nadie? Y no me quiero dejar atrás a comentarle... Sí, pero voy a terminar, por favor. Porque no me quiero olvidar de los centros que están aún pendientes de las licitaciones. Cuando esas licitaciones se resuelvan, ¿estamos haciendo algo para que no vuelva a pasar y ni un niño más se quede sin sus terapias? ¿Estamos haciendo algo por los niños que están en la lista de espera? Porque durante los meses que se ha prorrogado el concierto le hemos dicho que no había... Durante los meses que se ha prorrogado el concierto le hemos dicho que no había plaza y ahora les decimos que también tienen que esperar porque los nuevos centros están saturados para atender las peticiones de reubicar a estos niños. Reubicación que ellos dicen ya han hecho, pero reubicar llaman de si este niño va a este centro, este niño va a otro centro, pero los niños no han comenzado su terapia y desde luego van a tardar un tiempo en que las terapias sean igual de efectivas que en el centro donde ya estaban y con los terapeutas con los que ya estaban. Y estamos hoy aquí porque ustedes como representantes municipales tienen en su mano ayudar a estos niños malagueños y a sus familias. Gracias. Gracias, Jacobo. De todas formas, que es bueno que ustedes sepan que teniendo muchas cosas a veces que contar, el tiempo aquí es muy limitado, yo siempre digo lo mismo, pueden presentarlo por escrito los distintos grupos para que lo escrito nunca se pierde, esto queda grabado también, pero lo escrito también. Entonces, a veces que hay muchas cosas que contar y no hay tiempo, pueden escribirlo tranquilamente, lo que haga falta y nos lo pasan los distintos grupos municipales, que esa información muchas veces pues nos viene muy bien después para posicionarnos y para tomar postura y para enterarnos muchas veces, incluso para los medios de comunicación, es decir, todo lo que se escribe viene muy bien, que a veces en 2 o 3 minutos es muy difícil contar experiencias o sentimientos y tal. Aquí viene un poco a intentar ser un poquito más concreto, sé que es complicado lo que les pido. Siguiente intervención. Buenas tardes y gracias. Soy Inma, ¿vale? ¿Se puede subir? ¿Se puede bajar? Estoy bien. Es que estáis agachadas. Yo no sé si me entiendes. Perfecto. Espérate un momentito. Vamos a ponerlo a la altura. Es que estáis agachadas sobre el micrófono, ¿vale? Perfecto. ¿Te parece bien así? Ay, me da igual. Al igual que muchos de ustedes, que sois madres y padres, yo soy madre de un niño con diversidad funcional. Esto nos diferencia, ya que ningún padre o ninguna madre que viva nuestro día a día se puede poner en nuestro lugar.
La familia de estos niños somos como corredores de una carrera de obstáculos, para la que nadie nos ha entrenado, pero que no podemos dejar de correr porque las necesidades de nuestros niños nos separan. En esta carrera son fundamentales y también forma parte de ella las profesionales a las que no se le ha dado su derecho a subrogación, para que puedan seguir corriendo junto a nuestros hijos y puedan llegar a obtener la mejor posición en la meta de la atención temprana. Posición que ya está dañada porque no han tenido en cuenta el vínculo terapeuta, niño y familia, ni tampoco el proceso de reubicación para que sus terapias sean continuadas, ni el tiempo perdido que nuestros hijos llevan sin terapia y que nos niegan de volver. Nos obligan a iniciar un proceso que ya tenían superado y que tanto trabajo, esfuerzo y tiempo nos costó alcanzar. Decidme ahora, ¿en qué posición dejan a nuestros hijos que aún siguen sin terapia? Ahora la familia nos toca correr desamparados, reclamando una y otra vez sus derechos y no viendo respuesta, asfixiados por el desconsuelo de esta situación y pidiendo ayuda sin dejar de correr. Hola, soy Ana Isabel Navarro. Mira, por mi parte quiero dejar bien claro que no somos números, ¿vale? Como se nos está tratando hasta ahora. Somos familias con casos muy concretos y con necesidades que no pueden esperar, como es el caso de mi hijo Lucas, por ejemplo, de una hipacusia severa bilateral. Acaba de someterse a una cirugía para ponerle un implante coclear para poder escuchar. La semana que viene le ponen la parte externa del implante. Pero para que esto sea efectivo y sirva para algo necesita su terapeuta a la misma vez. Si no, no vale para nada todo este proceso. Necesita entender y asimilar lo que su cerebro empieza a escuchar. Es clave para su desarrollo el tiempo y la calidad de estas sesiones, que de la noche a la mañana le han arrebatado, así sin más. Y no puede permitirse perder ni un solo día de trabajo, como este caso de inmediatez, el de más de 400 niños que siguen esperando en sus casas. ¿Cuánto más se va a demorar esta espera? ¿Cuánto más tienen que pagar estos niños por su desarrollo? Siguiente, antes. Buenas tardes. Lo primero que quiero decir es que están vulnerando los derechos de nuestros hijos. Yo tengo... ¿Se escucha? Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Vale. Ahora bien. Ahora. Ahora se escucha. Están vulnerando el derecho de nuestros hijos. Yo tengo 2 mellizos que tienen trastornos de TEA, bastante graves. Ya perdió 1 mes de sesión. Ellos, teniendo sus sesiones de atención temprana, estaban en lista de espera para darles más sesiones de las que tenían. Ellos mismos no nos quieren dar a nosotros las sesiones que a ellos les pertenecen. ¿Qué pasa con el derecho de mis hijos? ¿Dónde están los derechos de mis hijos? Porque es que así no van a ningún lado. Uy, no puedo. Voy a llorar. Es que no puedo. Y nos falta... mediadores. Ahí. Pues me queda poco que añadir a lo que han dicho mis compañeras. Creo que nadie se ha planteado lo que supone para nuestros niños 1 mes sin terapia. La desorganización que supone, por ejemplo, a un niño con trastorno del espectro autista, el retroceso que supone. ¿O alguien se ha planteado el acortamiento de tendones que tiene un niño con parálisis cerebral infantil durante 1 mes sin fisioterapeuta? Nos están dejando sin nada. Y este mes no es que no lo vamos a recuperar, es que vamos a tardar
otros 6, otro año en recuperar lo que hemos perdido. Entonces, creo que tenemos que luchar porque hay una atención temprana de calidad y de verdad, que no podemos estar haciendo esto con los niños una vez y otra vez y otra vez. Es que ahora nos mandan a un centro y luego a otro centro y nuestros hijos se van acomodando a terapeutas como si fueran trapos. No, perdone. Nuestros hijos son personas y estamos cansados de ser números. Y poco que añadir más a lo que han dicho mis compañeras, que lo que se ha avanzado en las terapias, que llevamos años, mi hijo lleva desde que tiene 9 meses y tiene 4 años, y ahora lo perdemos, al final es una lucha que tenemos las familias a contracorriente. Vamos, como decía Isma, en una carrera de obstáculos, y encima parece que nos hunden hacia abajo, en vez de ayudarnos a salir. Pues muchísimas gracias a todas por la intervención y también por su brevedad y buena explicación. Empezamos entonces el grupo por donde quieran ustedes. El reparto me da igual. ¿Vale? Empieza la señora Rodríguez, por el Grupo Socialista. Adelante. Jacobo, ¿puede aplazar? Eso, gracias, te lo agradecemos. ¿Está apagado? El mío me está dando problemas, antes me estaba dando problemas con ese, no sé qué pasa. Buenos días y muchas gracias, infinitas gracias a las madres que han hablado en nombre de las casi 400 familias que hay afectadas por este grave problema. Trinidad, Inmaculada, María Dolores, Ana Isabel y Sonia le han puesto cara y voz a una vulneración tremenda de los derechos humanos que no debemos consentir. De nuevo nos encontramos hoy aquí defendiendo unas políticas públicas de calidad. Hace poco lo hacíamos intentando impedir el cierre de la guardería municipal Colores de Málaga, días después con las líneas educativas de los centros públicos, y estamos hoy aquí defendiendo la atención temprana. La atención temprana, que es todas las intervenciones que de 0 a 6 años se tienen con el niño, y no solo con él, con la familia y con el entorno, que favorece su desarrollo óptimo y su máxima autonomía personal, minimizando los efectos negativos y posibles discapacidades que puedan surgir de estos trastornos del desarrollo y facilitando la integración social. Podemos decir sin temor a equivocarnos que la importancia de la atención temprana es tal que la calidad de vida va a depender de ella, con lo cual podemos estar entendiendo el alcance de este mes que llevan sin terapia. Sabemos además que 1 de cada 10 personas va a necesitar atención terapia, y si vamos cerrando centros, como ha ocurrido con ADEFAMI, con Macrosas Málaga Norte, y lo que se va a hacer también con Vitas Parque de San Antonio, lo que vamos haciendo es engordar esa lista de espera, que ya está en torno a 400 niños y niñas esperando esa atención. Cualquiera que sepa lo más mínimo de esto sabe que un día de atención temprana es un día perdido que no se recupera. Se hace todo atendiendo a un concurso con un baremo, como si los niños, una madre decía, fueran ladrillos, ¿no? No se tiene en cuenta en ese concurso el vínculo terapeuta-paciente-familia, con lo cual ya es un concurso que se cae por la base, porque es uno de los pilares de la atención, ese vínculo que se establece. Y para colmo, concretamente, por ejemplo, se deja a Cruz de Humilladero sin este tipo de atención. Cruz de Humilladero, que por cierto es uno de los distritos más poblados, no ya de Andalucía, sino de toda Europa. Son más de unos 300 niños y sus familias que se ven afectados. No se está siguiendo ningún tipo de protocolo a la hora de derivar a estos niños, de traspasarlos. Se está haciendo con cuentagotas, se están perdiendo las sesiones, y lo que nosotros queremos y lo que urgimos es que haya una solución a estos casos. En Pizarra se ha hecho mediante un contrato menor, se podía haber usado esta misma fórmula pensando en el bien de los niños, y queremos que a la mayor brevedad sí, adelante. Se realice el traslado de estos niños.
que se haga además con las mismas condiciones con las que tenían, con un contacto estrecho entre los terapeutas y las mismas sesiones, y que las trabajadoras sean subrogadas atendiendo a sus derechos de estatuto de trabajadores y de su convenio colectivo y, sobre todo, siempre pensando en el bien de los niños. Gracias. Por el Grupo Adelante Málaga, señora Remedios Ramos. Buenas tardes a todos y a todas. Un afectuoso saludo a las personas que nos acompañan. En su mayoría son madres y padres de niños que necesitan de una atención temprana a las que le ampara la ley. La ley 16 de 2011 del 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía, en su artículo 60.2, establece como prestación de salud pública la atención infantil temprana dirigida a la población infantil menor de 6 años afectada por trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlo. No están pidiendo favores, no están pidiendo nada, están pidiendo que se cumpla la ley. En estos últimos meses, aproximadamente 60 entidades en toda Andalucía se han visto excluidas del proceso de adjudicación por diversos motivos. Algunos CAI llevaban más de 10 años prestando dicho servicio. En Málaga, actualmente, unas 400 familias se están viendo afectadas y otros tantos menores obligados a quedarse sin sus terapias. El CAI ADEFAMI, el 1 de julio, se vio en la obligación de avisar a sus 150 familias que a partir de ese día no podrían ofrecer más el servicio de atención temprana y que dichas familias se quedarían sin continuidad terapéutica hasta el 30 de junio. Les prometieron soluciones de continuidad. O sea, que el mismo 1 de julio fue cuando les avisaron. Estuvieron albergando esperanzas falsas. La Junta de Andalucía estuvo jugando con estos padres, con estas madres y con estos niños y niñas hasta el 30 de junio. A las familias, a los terapeutas de la asociación ADEFAMI se les ha mentido durante este último mes, cuando solicitaban información sobre su futuro, y la respuesta por parte de la jefa del servicio de familia de la delegación territorial en Málaga era que la Junta de Andalucía estaba buscando una solución para la continuidad del servicio por parte de la asociación. Es triste oír estas voces de estas madres cuando te cuentan que no podían hacer nada y esa cara de frustración que se les quedó cuando vieron que su centro se les cerraba. La propia jefa de servicio daba instrucciones para que se le transmitiera a la familia mensajes tranquilizadores diciéndoles que el centro tendría una nueva prórroga de entre 6 y 9 meses. Falso, falso. Las 6 trabajadoras del CAI ADEFAMI no han sido subrogadas, al no incluir la Junta de Andalucía la subrogación en los pliegos de licitación, incumpliendo el convenio colectivo de la discapacidad en su artículo. Sí, adelante. Una semana después, el CAI Málaga Norte tuvo que repetir la misma situación con las 250 familias a las que estaban ofreciendo el servicio. Algunas familias, nos lo contaron sus familiares, su padre concretamente, se enteraron 2 horas antes de su sesión correspondiente. 2 horas antes se le avisa que ese niño ya no tendría terapia ese día. Una semana después, como he dicho, se repitió la situación, igual que en ADEFAMI. La situación de la familia desde ambos CAI es vivida con el mismo desconcierto e indignación, ya que desde la Delegación de Salud no se les ofrece ninguna respuesta que solucione su situación de una manera ágil y eficiente. Se sienten engañadas. Ya desde que la Junta nadie contactó con ellas para comentarle el posible traslado y la desvinculación terapéutica. El CAI Vitas Málaga en la zona este está prorrogado hasta septiembre. Estamos ya finalizando julio. Si llegada la fecha no tienen continuidad, deberán reubicar también a los 240 niños y niñas que atienden. Los centros que han de recepcionar a estos menores tienen ya... Es que ya en tercer turno, señora Ramos.
una lista de espera de 300 familias, le sumamos 200, le sumamos 150 más. Por tanto, en Málaga la atención temprana se está volviendo una situación de emergencia. Por eso traemos esta moción hoy aquí. Conocemos de la sensibilidad del equipo de Gobierno con estos temas y apelamos a que ustedes influyan en sus compañeros y compañeras en la Junta de Andalucía para dar solución a este drama que se está viviendo en Málaga ciudad. Intervención pasaría ahora al Grupo Ciudadanos. Señora Losada. Gracias, señor presidente. Bueno, lo primero es solidarizarme con estas madres que han venido hoy a este salón de plenos, en el que la emoción y el coraje por lo que están defendiendo ni siquiera les permitía hablar. Me imagino por lo que están pasando y cualquier cosa que se trate de nuestros hijos, pues realmente nos toca muchísimo el corazón. Desde Ciudadanos somos conocedores de la gran labor que se desarrolla en los centros de atención temprana, infantil, CAIT, concretamente los 11 que refieren a sus mociones y cuyo ámbito es Málaga. Quiero reconocer también a estas entidades, a sus trabajadores y a las familias el trato que tienen y cómo trabajan. Pero efectivamente es fundamental seguir dotando de recursos y presupuestos a la atención temprana. Es un elemento que nosotros, Ciudadanos, siempre hemos tenido en cuenta, que seguiremos teniéndolo en cuenta y que por eso vamos a votar a favor de todos los puntos de la moción. Y creo que con esta premisa es que además todos los partidos deberíamos buscar acuerdos y cerrar filas en torno a este tipo de políticas. Nosotros, desde luego, así lo vamos a hacer y vamos a apoyar íntegramente esta iniciativa. Muchas gracias. Por nuestra parte, también vamos a votar a favor. La verdad que cambiar como lo explicaban muy bien las madres, en este sentido, a mitad de curso, cambiar de terapeuta, cambiar de centro, pues siempre es un inconveniente. Pero claro, siguiendo el modelo este de concierto social antiguo, ahora de concurso, como se le llame, pues siempre es complicado. Es verdad que ahora mismo está organizado de esa manera, cada 2 años se cambia el concurso. Aquí lo que había un cambio en este centro, en otros no. Se presentaban 4 empresas en el lote vuestro, corregidme si equivoco, que eran Macrosoft, a TINFA, a Mapace y a Defami, que efectivamente no lo tenía. Y el lote de carretera que queda excluido en Milladero se lo ha quedado a Mapace, ha ganado en puntos porque aseguraba más estabilidad a los trabajadores, puntuaba más porque dejaba más a los trabajadores fijos. Pero claro, es un fastidio ahora cambiar a esta cuestión. Pero la cuestión no es la competencia entre empresas, la cuestión no es esta cuestión. Yo pediría a los grupos municipales, por si queremos redondear esta cuestión, 2 cosas. Uno, en cuanto a la subrogación de trabajadores, simplemente si la ley lo establece, meter eso en el punto 2 del PSOE, en el punto 3 de Adelante Málaga, simplemente por cumplir a nivel sindical y a nivel tal con la legislación. Desconozco ahora mismo si hay subrogación o no. Lo que si no llega es que si por parte de Amapace creo que iba a contratar a varios de los trabajadores en este sentido porque habría nuevo centro, pero ya es una cuestión de la cuestión de que Amapace quiera contratar a los trabajadores y no de subrogación, que es otra cosa distinta legalmente. Yo pediría eso. Y después pediría un punto aparte. Veréis, yo estoy de acuerdo con todos los puntos, pero creo que eso nos falta algo, que es lo que las madres están pidiendo, y es cambiar el sistema. Es que no estamos pidiendo el cambio de modelo. Entonces, nos falta un punto a las ambas mociones de cambio de modelo, que podría ser, efectivamente, porque si no, dentro de 2 años va a ocurrir lo mismo. Puede ser, en este caso, que Amapace vuelva a tener otros 2 años o vuelva a cambiar y se vuelva a ir a Defami, con lo cual otra vez el cambio dentro de 2 años a los padres que estén o los niños que estén en esos centros. Entonces, ¿cuál sería el cambio? El cambio sería, aprovechando que hay un anteproyecto de ley ahora mismo, que creo sobre la mesa, de atención temprana, desde todos los grupos municipales que ahora estamos representados y, por lo tanto, representados en el Parlamento andaluz y, si queréis, como bandera, como Ayuntamiento de Málaga, solicitar a la Junta de Andalucía el cambio de modelo de financiación de las plazas en centros de atención infantil temprana, hacia un modelo más parecido a las escuelas infantiles. No entiendo por qué tiene que haber un concurso en lote cada 2 años. Es que esto es un modelo de educación infantil. Y llevamos así 30 años. Con ustedes gobernando la Junta y ahora nosotros, pero aquí lo que hace falta es un cambio de modelo, que es lo que están viendo los padres.
Yo creo que el modelo de escuelas infantiles que se desarrolló en el 2010, creo que es un modelo válido que se podría ofrecer a la atención temprana. Es decir, el centro se homologa, soy centro, y además mis plazas las oferto a oferta. ¿Cuántas serían necesarias? Las que sean necesarias. Igual que hace educación con los centros, las que sean necesarias se van abriendo centros. No hay ningún problema. Y los padres podrían elegir el centro que más esté cerca de su domicilio para el tema de traslado. En igualdad de oportunidades como tienen los niños que no tienen ningún tipo de discapacidad. ¿Por qué son diferentes esos niños? ¿Porque tienen un modelo de financiación diferente? ¿Porque tienen un modelo de gestión diferente? ¿Por qué no lo lleva a cabo educación? ¿Por qué lo está llevando igualdad? Es que no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno. Y si queremos la normalización y si queremos que se trate a los niños en igualdad de condiciones a cualquier otro niño, esto tiene que estar dentro de educación. Y esto tiene que tener el mismo convenio y la misma normativa que rigen a los centros educativos infantiles. Y si no, mientras, serán otras cuestiones, porque serán recursos, cosas, tal. Yo creo que tendríamos que ir por ahí, a normalizar. Ha estado muy bien, este modelo ayuda a muchísimos niños, no quito con que el modelo sea malo, sino los terapeutas son buenísimos en los centros. Pero el cambio de cada 2 años, el saque por concurso, por lote, creo que queda demostrado que hay que avanzar hacia un modelo más normalizado. Si les parece bien, algo así, para que quede claro que lo que queremos es un planteamiento de cambio de modelo y no de apertura de un centro propio o de otro centro, sino que esto afecte a toda Andalucía, porque esto le puede pasar, ha pasado en Carretera Cádiz, ha pasado en Cruz de Milladero, pero mañana puede pasar en Teatino y puede pasar en Rincón de la Victoria y puede pasar en Sevilla y puede pasar en Huelva hasta que no haya un cambio de modelo. Pasó en Málaga, por ejemplo, pasó ya aquí en el 2018, me acuerdo de un centro que tenía 200 y pico y tuvo que ser cambiado también. Entonces, para evitar eso, el cambio de modelo sí es posible. Por parte del grupo, ya el orden que queráis. Remedio. ¿Sigues tú? Sí, no, nosotros decirle que hay una ley de atención primaria del Partido Popular que está desde principios de año metida en un cajón, que se saque la ley, que se articule y que no hace falta así ninguna enmienda, sino simplemente que se desarrolle la ley y que se empiece a aplicar una ley que el Partido Popular ha iniciado. O sea, que simplemente es cumplir la ley, como de hecho empecé con la intervención. Y por otra parte, pues lo que sí van a apoyar la moción, lo que ahora mismo se necesita es una solución, instar a la Junta de Andalucía, como decimos, en todos los puntos de ambas mociones, instar a la Junta de Andalucía a que cuanto antes se subroguen a los trabajadores, que se reubiquen a estos niños y se les dé una solución inmediata. No pueden estar, como han manifestado las madres que han intervenido, un día perdido en la atención temprana, en los cuidados y terapia de un niño o de una niña supone un retroceso a veces irreversible, recordando que la atención temprana acaba a los 6 años. Señora Rodríguez. Sí, el objeto de la moción es fundamentalmente que se solvente ya esta ausencia de sesiones y de terapia en los casi 400 niños y que tengamos previsto que va a pasar más. La enmienda que usted nos propone yo creo que supera con creces el propósito de la moción y además debía ser objeto de un estudio más profundo que sobre la marcha no creo que sea oportuno hacerlo. Una salvedad, ha dicho usted que la atención temprana la lleva Igualdad y es una responsabilidad de salud. Gracias. Lo llevaba Igualdad y pues lo ha pasado a Salud en esta legislatura. Lleva usted toda la razón. Señora Losada, no hace falta, dejámosla entonces como están las mociones, ¿de acuerdo? Pues entonces pasamos a votar. Bueno, pasamos a votar, aunque sabemos el sentido del voto, pero por orden. Primero la moción número 3, que es la del Grupo Socialista, ¿vale? Votamos la moción del Grupo Socialista. Vamos a volver a repetir porque parece que hay dificultad, me parece que tenemos dificultad con la cuestión. Volvemos a repetir. Vale, ya estamos en disposición. Vamos a volver a votar, si no les parece bien.
Ahora ya sí, la votación es correcta. 15 votos a favor por unanimidad. Pasamos a votar ahora la moción del Grupo Adelante Málaga. Igual, 15 votos a favor, aprobada también por unanimidad. Vamos a seguir ahora con el siguiente punto de orden del día. Volveríamos al punto número 2, que es moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a implementar medidas para combatir la violencia contra el colectivo LGTBIQ+. Señor Orellana, adelante. Espera un minuto, por si que me están abandonando, estaba mirando, por si abandona. Muchísimas gracias a todos los presentes. Adelante, señor Orellana. Gracias, señor presidente. Buenos días, buenas tardes ya a todos los compañeros y compañeras de corporación y así también a todos los que nos siguen presencialmente o por medios telemáticos. El crimen de Samuel Luiz, el joven de 24 años, víctima de una paliza mortal en A Coruña al grito de maricón, ha puesto el foco en un problema que muchos creían ya superado. Las agresiones por motivo de LGTBI-fobia son delitos de odio. La LGTBI-fobia es el tercer motivo, detrás solo de los de ideológico y los de racismo, por los que se dan este tipo de delitos. Además, esto demuestra que el crimen de Samuel no es un crimen aislado, no es un hecho aislado. Según los datos del Ministerio del Interior, las agresiones a gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y demás personas diversas han aumentado en los últimos 5 años con datos de 2019. Y tal como está la situación, creo que ahora estamos peor incluso que en 2019. Según la encuesta LGTBI de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, un 48% de personas LGTBI evita darle la mano a su pareja en espacios públicos. Cabe recordar que las personas responsables de los observatorios a lo largo y ancho del país, así como las personas responsables de las entidades LGTBI, denuncian que estos datos son solo la punta del iceberg porque pueden suponer tan solo el 10% de las agresiones, ya que la gran mayoría no se denuncia. Y en Málaga no es ajena a esta ola de agresiones. Recordamos el mensaje homófobo que recibieron Jesús y su pareja en Teatino, o, por ejemplo, la agresión homófoba que sufrió Jaime Poniente en una playa de Málaga. Esto no debería ser un problema ideológico, debería ser una cuestión de derechos fundamentales, de derechos humanos. Pero desde que el surgimiento de Vox hemos pasado de luchar por alcanzar derechos a luchar por no perderlos. Las políticas regresivas de derechos LGTBI son un hecho. Polonia y Hungría son el ejemplo de ello, y hasta allí nos quiere llevar Vox. Quieren derogar el matrimonio igualitario, quieren penalizar a las parejas homoparentales en las adopciones, quieren que en nuestras escuelas no se les eduque a los niños y a las niñas con respecto a que hay parejas que no son solo heterosexuales. Y ustedes son cómplices de todo esto, porque por gobernar con ellos blanquean, normalizan sus discursos o incluso asumen sus propuestas. Cuando Vox consigue aplicar el veto parental en una región, cuando consigue que las celebraciones del orgullo... Sí, adelante, señor Orellana. Cuando consiguen que las celebraciones del orgullo se celebren en zonas más apartadas, que no se cuelgue la bandera LGTBI en la fachada del ayuntamiento, o que se revisen, o que se acepte revisar leyes LGTBI, Vox no solo nos está negando, nos está humillando. Y todo esto ha enardecido
a las personas que en la calle nos miran mal, nos insultan, nos escupen, nos pegan y nos matan. Ya que aceptan pactar con ellos, les voy a pedir, por favor, que no negocien nunca más con el odio, que no se lo permitan, que tengan el coraje de decir con esto no. Les voy a pedir que reprueben, que denuncien cada palabra, cada gesto y cada propuesta de odio. Y también les voy a pedir que nuestra ciudad no se convierta en una ciudad de odio. Para eso les voy a pedir más recursos, cursos y sobre todo campañas para combatir esto y que nuestra ciudad sea una ciudad diversa. Muchas gracias. Por parte de la señora Losada. Gracias, señor presidente. Bueno, la violencia, la discriminación o los delitos de odio merecen una condena sin ambages. No caben medias tintas ni cabe tibieza. Ciudadanos es un partido liberal y eso va muchísimo más allá de una posición económica. Ser liberal es defender la inmensa libertad individual de las personas, defender la libertad en su expresión de diversidad, de opciones personales de cada individuo, las que cada individuo elija. Y no podemos permitirnos que en una sociedad sigan existiendo delitos de odio. Y los primeros que tenemos que ser responsables somos los representantes públicos. Hay que desterrar los mensajes viscerales y populistas que van en aumento en la actualidad porque solo provocan inflamación en la sociedad en unos tiempos que ya de por sí son muy complicados. En nuestra ciudad ni cabe la violencia ni caben los que la alientan o le quitan importancia. Tampoco valen leyes del embudo. Toda la violencia debe de ser condenable. No vale en función del sesgo ideológico de los violentos. No puede ser que en función del sesgo ideológico varíe nuestra postura. Todas las violencias, todas, pasa lo mismo con las dictaduras, todas son condenables, todas. Yo en esto estoy muy orgullosa de la actitud de mi partido, de Ciudadanos, en políticas de tolerancia y de diversidad. Y así lo estamos demostrando, por ejemplo, en el Gobierno andaluz, en el que gestionamos la Consejería de Igualdad, de Políticas Sociales y de Conciliación. El compromiso del Gobierno andaluz en defensa de los derechos y libertades es firme. Y eso no se logra con buenas palabras y buenas intenciones, sino en una gestión proactiva y medidas decididas de apoyo a las personas LGTBI en toda su diversidad, escuchando sus reivindicaciones y caminando de su mano. Andalucía ha puesto en marcha la primera estrategia para la igualdad de trato y no discriminación del colectivo LGTBI. Hemos creado la primera Dirección General de Diversidad, el primer Consejo Andaluz LGTBI, o hemos incluido la tercera casilla, otro, en los formularios oficiales de la Consejería para reconocer y respetar la diversidad de las personas y su identidad de género. Y hemos celebrado por primera vez campañas con motivo del Día del Orgullo, que fueron acompañadas de una programación especial de la televisión pública y con la que en esta edición se ha querido reivindicar y homenajear la diversidad de las familias andaluzas. Además, es la primera vez que se elabora una estrategia para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares, o que se organiza un congreso internacional para analizar de forma crítica y en profundidad los retos jurídicos que conlleva el ir haciendo. Sí, adelante, señora Losada. Más abierta e inclusiva. Continuaré en el segundo turno. Muchas gracias. Señora Ramos. Sí. Voy a empezar pues con una entrada por motivo del fallecimiento de Rampova que hace Marc Ambroyés. Rampova es el nombre que adoptó para su espectáculo de variedades que mezclaban el rock duro con fuerte contenido social y los bailes picantes. Artista quiso ser toda la vida porque le atraía la farándula y porque no le quedó más remedio desde que le apresaron por primera vez a los 14 años, un episodio que no olvidó nunca. Era la maricona del barrio. En su casa, de aire republicano, no había problema,
Mi padre decía que más le valía tener un hijo como yo que un hijo cura, pero todavía no era consciente de lo caro que aquello se pagaba hacia 1971. Si hablamos ya de Miguel de Molina, de García Lorca, y si nos vamos a otra época, mucho más terrible. Pasó unos cuantos días en el calabozo y cuando la presentaron ante el juez, exclamó: «A este hijo puta hay que meterlo en la cárcel». Ingresó en la Modelo. Por la noche los funcionarios hacían la vista gorda y dejaban pasar a los presos comunes. Entonces llegaba lo más duro, las violaciones. En 30 días fue violada no se sabe cuántas veces, a ella y a otras presas travestis. El círculo de represión era perfecto: detención en la calle, juez con reprimenda y funcionarios que te echaban a las fieras. Si no se arreglaba por las buenas, entonces por las malas, como la muerte de Rosaura, las palizas, las humillaciones, las vejaciones en grupo quedaban registradas en los archivos como suicidios. Estamos hablando del año 71. En el año 2021 llevamos un mes horrible. Al asesinato cruel y terrible de Samuel le ha precedido una oleada de odio, una oleada que en el mismo Málaga, como se refiere en el cuerpo de la moción, ha seguido con insultos y con la reciente agresión en la playa canina de Guadalhorce de un chico que estaba con sus mascotas. «Acércate, maricón, que te voy a matar aquí». Eso pasó el domingo pasado en nuestra ciudad. Por otra parte, un joven en Palma ha sido golpeado por su padre y por su hermano. Anteayer también un joven en la zona, en un Puebla de Guzmán, en Huelva, un joven trabajador también ha sido apaleado por un compañero de trabajo. Mientras le apaleaba, le decía: «Maricón de mierda, si es que no eres su nombre. Estas cosas pasan por contratar maricones». Esto es lo que trae el discurso de odio. Esto es lo que trae amparar a partidos de ultraderecha que se quieren ganar. Sí, adelante. Que están llevando a la sociedad a un terrible retroceso en derechos que ya ni nos planteábamos que teníamos que volver a reivindicar. Así que apelar a que ningún partido ampare a partidos que hacen del odio una bandera. Por tanto, apoyamos esta moción del Partido Socialista, una moción valiente, sin parangón, y, por supuesto, apelemos a que salga por unanimidad. Aislemos a los violentos. Nosotros vamos a votar también a favor de la moción. Faltaría más, además en un contexto que llevamos unas semanas un poquito malas, vamos a decirlo así, ¿no? No solo por este delito, también tenemos después otra moción de otro delito de odio. Recordar que los delitos de odio no solo son LGTBI, sino muchísimo. El mundo de la discapacidad, el mundo de la política, el mundo de la inmigración, que le da muchísimo, con el racismo y la xenofobia. O sea, normalmente los más mayoritarios, ¿no? El año 2019, el último dato que tiene el Ministerio publicado, son 37 delitos de odio en nuestra provincia, y de ellos eran 7 por temas de sexo y género, ¿no? Que a la luz clara y de los que estamos aquí sabemos que son pocos porque son los que llegan a la denuncia. Porque cuando denuncias en comisaría, después también hay que demostrar que es delito de odio, y ahí donde las víctimas pues se ven pocas veces acompañadas, informadas, donde muchas veces no sé, la formación en lo del artículo 22.4 pues deja mucho que desear. Y de ahí la importancia que haya un fiscal especialista en temas de odio, de ahí la importancia de las organizaciones sociales de esta ciudad que ayuden a asesorar a las víctimas, y de ahí la importancia de también la Oficina de Atención a las Víctimas de Familias de Odio, que se puso en marcha en 2019, de la mano de la señora Rusarabia, con el Movimiento contra la Intolerancia, y que están dando resultados magníficos. De hecho, están atendiendo hoy al chico justamente de la playa, que hablé con él ayer, y lo puse en contacto con la del domingo, hablé con él ayer y ya lo puse en contacto, porque no sabía dónde dirigirse. No es un chico del mundo asociativo, conseguí dar con él, no tenía dónde acudir y tuvo que ir solo a la comisaría a declarar y padece miedo a estas cosas. Entonces necesitamos muchas veces rodearlos de este tipo de cosas y de lo que plantea usted en la formación, en la moción, señora Orellana, a nivel de la formación
de la policía, que de eso también se está ocupando el control de tolerancia, de activar campañas y de que hay que seguir estando en alerta todos los días del año, no solo hoy, Día Europeo de las Víctimas de Violencia y de Odio, que ha habido un acto hace poco ahí abajo, y por eso digo, podemos hacer muchos actos, pero que tenemos que ser conscientes y consecuentes con lo que a veces ocurre en nuestra provincia, que ya no solo en Europa, muchas veces en nuestra ciudad. De todas formas, yo sí le pediría, en el ánimo de conseguir y de no lanzar cuestiones, ninguno de los delitos de odio han sido demostrados con el Grupo Vox. No digo que yo no esté de acuerdo con muchas veces sus declaraciones, pero decir que acciones discriminatorias de discurso es complicado porque convendría que usted y yo tendremos que ir a denunciarlo. Entonces, yo sí estoy en contra de cualquier partido político que haga eso. Estoy en contra de cualquier institución. Es más, me parecen a veces más peligrosos ciertos grupos organizados con ciertos nombres, muchas veces incluso alineados al mundo del deporte, que también se dedican a este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, yo le pediría que este ayuntamiento fuera inflexible, como usted ha dicho, pero con todos, instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga a condenar todos los discursos y acciones discriminatorias de odio realizados por cualquier organización e institución, cualquiera, sea Vox o cualquiera, vuelvo a decir, cualquiera. Pero para eso también tenemos que traer, condenar, tenemos que tener la frase, tenemos que tener la cuestión o la acción. Que no se recuerde que en Málaga ha habido acciones de grupo. A lo mejor no tanto LGTBI, pero en el mundo de la inmigración ha habido actos y persecuciones y cazas. Entonces yo creo que en ese ánimo de consensuar y de que todos los colectivos estén representados y de que condenemos a todos, le pediría ese detalle, por no dejarnos a nadie atrás, no por esa cuestión de la persona, sino por no dejarnos a nadie. Si no parece que vamos por un grupo, no, todos. Aquí no se puede librar nadie de ningún tipo de ideología, de ningún tipo de partido, de ningún tipo de condición, nada. Y le vuelvo a decir que existen y, de hecho, la policía sé que los tiene muy controlados y vigilados continuamente, sobre todo sus grupos más especializados en esta cuestión. Por todo lo demás, enhorabuena y muchísimas gracias por la moción presentada, señora Orellana. Sí, si hay segundo turno, sí lo desea, señora Orellana. Las herramientas legales para defendernos son importantes. Por eso cualquier revisión de leyes nos pone en peligro. Pero no solo eso. Eso es solo la parte que toca desde el marco legal o desde las instituciones. Pero en la calle, en el trabajo, en nuestras casas, nos están agrediendo. A veces son microagresiones, son insultos, son empujones o acoso, y en nuestras escuelas también, pero a veces las cosas van a mayor. Esto se está intensificando mucho, que a día de hoy nos preocupe ir por la calle y cruzarnos con un grupo de personas es preocupante, muy preocupante. Y desde las instituciones públicas tenemos una responsabilidad. Tenemos que... Sí, continúe. Tenemos que combatir el discurso de odio, que no se puede amparar en la libertad de expresión, porque la libertad de expresión tiene que tener el límite, y el límite está en el odio. Y por eso pido expresamente que impulsemos todas las medidas a nuestro alcance para que en Málaga se combata esto. Necesitamos, sobre todo, campañas publicitarias, y el Ayuntamiento tiene los medios, canales públicos, los autobuses, espacios públicos, donde colocar estas campañas para combatir el odio. Es importantísimo que nosotros alcemos la voz en discursos de aceptación de la diversidad contra el odio. Y no voy a dar un paso atrás. Todos los que pertenecemos a este colectivo sabemos que uno de los principales motivos... Sigue para ir terminando. Que uno de los principales motivos de este repunte es precisamente que en nuestras instituciones ha entrado un partido político que está atacándonos continuamente. Continuamente con cada palabra. Que si somos bestias, que si el matrimonio igualitario, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que si una pareja homosexual no puede tener los mismos derechos para adoptar.
Esto y infinidad de otro tipo de agresiones. Que si la fiesta del orgullo nos denigra, quienes nos denigran son ellos con sus palabras, con cada palabra. No podemos decir que esto no es culpa de Vox. Es que es imposible. Imposible. Puede haber más motivos, pero Vox es uno de los principales motivos de este aumento de agresiones. Porque esto inflama a los que creían que no debían. A los que creían Vaya terminando, señor Orellana. Sí. Inflama a los que creían que estas cosas no se deben hacer, a los que se sentían solos, aislados en sociedad, a los que este aislamiento les limitaba en sus hechos. Y estos discursos públicos desde las instituciones los están inflamando. Y esto es poco más que una guerra urbana. Nos sumamos al movimiento feminista y vamos a padecer lo mismo que llevan padeciendo muchísimos años todas las mujeres. Y ahora nos vemos con ellas, como víctimas. Y todo esto hay que combatirlo. Y no podemos negar que es Vox. Es que no voy a negarlo. No puedo permitirlo. ¿Puede usted ya terminar, señor Orellana? Gracias. Muchas gracias. Por parte del grupo de... señora Losada. Muy brevemente, para decir que comparto que hay que hacer medidas concretas, y una de esas medidas concretas, por ejemplo, es que se ha creado una casa de acogida para personas del colectivo LGTBI vulnerables, que se prevé extender a otras provincias por los buenos resultados que se ha obtenido con ella, o la primera organización del primer campamento para menores trans. Se ha redactado también el primer informe estadístico para la elaboración de políticas públicas antidiscriminatorias en el colectivo LGTBI. Yo creo que hay que hacer medidas concretas, añadir a los protocolos de actuación frente a la discriminación en residencias de mayores, por ejemplo, o a través del servicio de teleasistencia, y aumentar las subvenciones, sí, aumentar las subvenciones a entidades y asociaciones que trabajen por la igualdad de trato. De hecho, el Grupo Ciudadanos está estudiando cómo personarnos de oficio los procedimientos judiciales por delitos de odio, de identidad de género, de orientación sexual, de sexo, de raza, de religión, porque vamos a perseguir esas conductas que para mí son nocivas, delictivas y que vulneran los derechos humanos y no pueden quedar sin reproche. Y aquí vuelvo al inicio, todo nuestro apoyo al contenido de esta moción y toda nuestra condena a cualquier acto de violencia o discriminación. Votaremos que sí a los 5 puntos. Señora Ramos. Sí, muy rápido. Hacer mías las palabras del señor Orellana contra los discursos de odio contra aquellos que aprovechan las instituciones para inflamar y para calentar, y para aquellas personas que se veían aisladas porque las leyes amparaban a todas las personas, porque había una mayoría social que estaba en contra de este discurso de odio, porque parecía que ya lo teníamos superado, parecía que era una asignatura del pasado, de lo que yo les he relatado a ustedes, de esas palizas en las comisarías, de aquellos que asesinaron a García Lorca, de aquellos que le pegaban a nuestro paisano. Parecía que estaba en el pasado. Entonces tenemos que aislar a aquellas fuerzas políticas que de nuevo traen ese discurso de odio y que nos vuelven a traer a los años más oscuros de España y de este colectivo. Sí, yo le vuelvo a insistir, señora Orellana, en el ánimo de que ponga todos los grupos. Lo digo porque yo no voy a defender un grupo, pero yo no creo que haya ese grupo al que usted se refiere, y no le voy a dar más publicidad, sea la causante de la persecución de los gays y lesbianas en Cuba, en Venezuela o en algunos países árabes, donde lo he visto con mis propios ojos. O sea, quiero decir que hay muchos grupos, muchas ideologías de distintos ramos, no siempre en el mismo espectro, señor Orellana, no se equivoque usted, que fomentan lo que usted dice. Y después le doy la habilidad que prefiero, porque aquí compartimos dos cosas, el discurso del odio y la violencia. Ante la violencia no hay historia, el discurso del odio, usted tiene armas suficientes, pues como usted habla, como usted se expresa, para combatirles y ganarles de tú a tú. Usted tiene armas suficientes.
para en un debate democrático ganarle tú a cualquier tipo de discurso. Usted lo tiene. A la violencia no, porque la violencia no hay que discutir, la violencia tiene que ser perseguida y tal. Ahora, el discurso usted le puede ganar y preferirle tenerlo enfrente y ganarles ahí, en los espacios democráticos. A todos aquellos que vayan en contra de la igualdad, se les gana ahí, porque nuestro discurso es más grande que su discurso, pero mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más fuerte. Y eso es lo bueno que tiene esta democracia, sea cual sea. Cualquier extremismo de cualquier, sea de izquierda, de derecha, incluso de alguna autonomía, mejor aquí, delante mía. Y al discurso, y les ganamos. Ahora, al odio no. A lo que es el odio y la violencia, es actuación policial. Le pido de nuevo que reflexione a ver si me puede dar meterlos a todos. Digo, a todos los que tienen ese discurso, que vuelvo a decir que no es solo cuestión de uno, sino de muchos grupos, por lo menos por lo que yo conozco. Señor Pomares, sí, es breve para decir sí o no, simplemente. Muy breve. Hace muchos años que habíamos alcanzado un consenso y precisamente su propuesta, aunque de buena voluntad, viene precisamente a volver a diluir el foco sobre lo que tenemos que combatir. Precisamente la propuesta habla sobre entidades o grupos que lo hagan desde nuestras instituciones. Es que es muy claro. Entonces, creo que no hace falta ningún cambio porque eso diluiría precisamente el objeto de esta moción. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Pasamos entonces a votar. Pedimos nosotros desde el Partido Popular votación separada del punto número 1. Vamos a votar el punto número 1 primero. ¿Sí? Un momentito, por favor. ¿Hace falta volver a repetir la...? Sí, repetimos. El resultado de la votación del acuerdo primero son 9 votos a favor y 6 abstenciones. Votamos el resto ahora de puntos de manera conjunta. El resto de acuerdos, 15 votos a favor, aprobado por unanimidad. Pasamos entonces ya a la última moción del día. Bueno, sí, tenemos dos más, perdona, sí, de ordinaria. Moción que presenta el Grupo Municipal Adelante Málaga relativa a la desaparición del MUPAN como Museo del Patrimonio Municipal y el almacenamiento, dispersión en dependencias municipales del patrimonio pictórico y de las obras de arte de su colección. Señora Ramos, adelante. Hemos conocido a través de los medios de comunicación de artistas y de personas preocupadas por la cultura y el arte la decisión del equipo de gobierno de eliminar el MUPAN como Museo de Patrimonio Municipal y proceder al almacenaje o a la dispersión en dependencias municipales del patrimonio pictórico y de las obras de arte que alberga en su colección. Todo ello rodeado de un halo de opacidad muy preocupante. Ante el anuncio de la desaparición del MUPAN, un museo público que alberga una colección pública para convertir el edificio en un simple contenedor de exposiciones, expresamos nuestra rotunda oposición, ya que lo consideramos como uno de los museos imprescindibles de Málaga, por su vinculación con la historia y el patrimonio de la ciudad. Además, su cierre nos hace presagiar un destino incierto para las obras que en él se exponen, ya que quedarían dispersas o almacenadas. Resulta muy llamativo también
que sabiendo que se iba a realizar este importante cambio con la desaparición del actual MUPAN, se adjudicara un contrato de 17.303 euros para la elaboración del proyecto de renovación museológica y museográfica del MUPAN. Es una empresa vinculada a un antiguo director del área de cultura. Suponemos que ese proyecto de renovación ahora ya estará metido en un cajón o que no sería adecuado para hacer atractivo el MUPAN. Estamos de acuerdo con mejorar y renovar y potenciar el MUPAN, un museo público que alberga una colección pública, pero rechazamos absolutamente su desaparición y privatización para convertirlo en un contenedor de exposiciones. El MUPAN se inauguró en marzo de 1999. En sus primeros años funcionó como sala de exposiciones hasta su consolidación como museo con la colección permanente de obras de patrimonio municipal en 2007. En 2003 el MUPAN fue ampliado con 3 plantas de 800 metros destinadas a exposiciones temporales. Gracias a la existencia del MUPAN es posible disfrutar de unas 100 obras de la colección municipal seleccionadas entre las 5.000 piezas que se han ido incorporando al patrimonio del Ayuntamiento de Málaga desde su constitución en 1487 hasta la actualidad. El MUPAN permite un recorrido por la historia de Málaga desde sus orígenes a través de las piezas más destacadas de su colección, comenzando por la antigüedad clásica, la Edad Media del siglo VIII hasta el siglo XV después de Cristo y llegando al siglo XXI con la sala Tendencias Contemporáneas en la colección municipal. Por todo ello, nosotros con esta moción instamos a mantener el actual Museo del Patrimonio Municipal y su colección, mejorándolo, renovándolo y potenciándolo para hacerlo más atractivo. Rechazamos la desaparición del MUPAN como Museo del Patrimonio Municipal y almacenamiento, la dispersión en dependencias municipales de su patrimonio pictórico y de las obras de arte de su colección. Exigimos la máxima protección de las 100 obras de la colección municipal que están expuestas en el MUPAN ante el riesgo de acabar en los pasillos y dependencias del Ayuntamiento o en un almacén. Y pedimos también facilitar a los grupos de la oposición una relación nominal de las aproximadamente 5.000 piezas de obras pictóricas y artísticas del patrimonio municipal, con mención expresa de su valor si se dispone del mismo y el lugar donde se encuentran expuestas o almacenadas. La historia de Málaga, nuestra historia reciente y pasada, no podemos guardarla en un cajón. Por parte del Grupo Socialista, señora Doña. Gracias, presidente, y gracias a las personas que están siguiendo esta comisión y desde aquí de forma presencial y así como por los diferentes medios telemáticos. El MUPAN es un tema y un asunto, un museo que nos preocupa bastante y por eso en su momento ya solicitamos una vista de expediente allá por el mes de marzo que tuvimos oportunidad de ver de la mano de la señora Losada. Necesitamos saber qué va a pasar con las obras. No vaya a ser que pase como con las del CAC, que aparecen, desaparecen. Por tanto, es imprescindible tener acceso al inventario de todas las obras del patrimonio municipal, conociendo su ubicación y si están expuestas o no. Conocer también qué destino van a tener las obras que han estado expuestas hasta la fecha. Saber cómo se están conservando y cómo se prevé hacerlo a partir de ahora. Como ven, son muchas las dudas que nos asaltan y, lamentablemente, nos asaltan muchas porque tenemos precedentes que las justifican y, además, precedentes muy cercanos. Por un lado, la decisión parece que se toma en base a la caída porcentual del número de visitantes del MUPAN. Queremos conocer las cifras y la comparativa con el resto de museos de la ciudad, con todos, incluyendo ese en el que la oposición no tiene representación alguna en su patronato, por expreso deseo de la familia, tal y como se nos manifestó en una de las sesiones del patronato en la anterior legislatura, en la que manifestamos nuestro malestar por esta anomalía, ya que saben ustedes que nos estamos refiriendo al Museo Rebello de Toro, museo cuyo mantenimiento anual nos cuesta a los malagueños en torno a los 500.000 euros y en los que la oposición no está representada en su patronato. Otro precedente es que se ha mentido a la opinión pública, manifestando que al CAC se le paga por servicios realmente prestados. Y así lo recoge la hemeroteca, diciembre de 2020, con las declaraciones de la señora Losada, en las que decía, insistía en que la liquidación a la concesionaria, gestión cultural y comunicación, no se abona de forma anual,
sino que el consistorio hace cuentas cada mes cumplido y por los servicios realmente prestados. Lamentablemente, factura en mano, vemos que no es así, que mensualmente se les ha venido abonando la misma cantidad, prorrateando el importe anual del contrato, exactamente 270.281,98 céntimos, euros, importe que solamente se modificó en los 3 meses que se mantuvo cerrado, en los que abonamos durante esos 3 meses 650.000 euros con el CAC cerrado. Otro precedente, cuando hablamos de la gestión del patrimonio monumental, solo hay que acercarse a la Alcazaba. Sin tan siquiera entrar en ella, podemos ver que hay zonas que llevan apuntaladas desde hace años, ante la pasividad no solamente del Partido Popular, sino desde que usted, señora Losada, se hizo cargo del área. Sí, si es tan amable, señora Doña. Desde que usted se hizo cargo, señora Losada, aún no se han comenzado con las más que necesarias tareas y trabajos para que no perdamos parte de nuestro patrimonio. Y así podemos seguir un largo rato, pero no me puedo extender más por una cuestión de tiempo y sobre todo porque ustedes ya son conocedores de estas situaciones que hemos denunciado en 1001 ocasiones. Como pueden entender, tras mi intervención, desde el Grupo Socialista vamos a apoyar esta iniciativa que hoy nos trae adelante Málaga, con la confianza de que hayan aprendido algo en el tiempo que llevan al mando en el área de cultura y de una vez por todas ponga luz y taquígrafos en la gestión cultural de esta ciudad. Aún estamos a tiempo de poner en valor nuestro patrimonio y de darle el valor que se merece. Muchas gracias. Por parte del equipo de gobierno, señora... ¿Sí? No, Elizabeth. Venga. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que cuando leía esta moción es que no daba crédito de dónde han sacado ustedes esta lista de información que prácticamente nada es cierto. Pero yo se lo voy a explicar. Podían ustedes haber optado, como hizo el Partido Socialista, por venir un día a Cultura y yo les hubiera explicado, les hubiera enseñado, como hice con el Partido Socialista, este proyecto de renovación museológica y museográfica, que es el proyecto al que usted se refiere, que ha elaborado la empresa C2C y que no está metido en un cajón, está encima de mi mesa en Cultura para que todo el que quiera venir lo vea y yo se lo explique. Bueno, vamos a ir desgranando cada cosa que van diciendo. En primer lugar, para nada se van a dispersar obras en distintas dependencias municipales, todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora le voy a explicar lo que va a ocurrir. El Museo Patrimonial, el Museo Municipal del Patrimonio se inauguró en marzo del 2007. Es verdad que en ese momento era la única institución que albergaba patrimonio artístico de la ciudad de Málaga. Posteriormente se inaugura la aduana y se inaugura el Thyssen. Evidentemente, parte de lo que contenía el MUPAN ahora está reproducido y tiene contenidos magníficos tanto en la aduana como en el Thyssen con toda la obra costumbrista del siglo XIX y la aduana, para qué le voy a contar, ese magnífico museo que tenemos. Por lo tanto, desde un punto de vista histórico se ha alterado enormemente cuál era el origen del MUPAN y cuál era la filosofía. Eso nos ha llevado a pensar, porque a mí me interesa muchísimo evaluar los proyectos públicos y no pasa nada por evaluarlos, en pensar cómo podíamos hacer para revitalizar, mejorar y conseguir que los malagueños y los visitantes foráneos acudieran al MUPAN, porque realmente es un espacio que no todo el mundo en la ciudad conoce y que no recibe todos los visitantes que a nosotros nos gustaría con los 600.000 euros que cuesta mantenerlo anualmente. En esa idea de intentar mejorarlo, encargamos un proyecto de renovación museológica y museográfica a una empresa especializada. Para nada en cerrarlo, sino en optimizarlo, potenciarlo, mejorarlo. Este proyecto museográfico es el que estamos siguiendo, de modo que la vocación de este nuevo centro cultural multidisciplinar, que no se va a cerrar el MUPAN, reitero y lo reiteraré las veces que hagan falta, es convertirse en un altavoz local e internacional de la actividad cultural de la ciudad, potenciando nuestro acervo histórico. Mire, en este edificio del que usted me habla se van a aunar distintas acciones. En primer lugar, confunden en su moción la colección del CAC, que ahora tiene a la Coracha, que está dedicada. Sí, adelante, si no lo sabe.
La Coracha, que está dedicada a realizar colecciones de artistas de proximidad con los fondos propios del CAC. Mire, la idea es que todos los años, con los fondos propios de nuestro MUPAN, de nuestro Museo del Patrimonio, que tenemos unos 700, se haga una exposición renovada, una exposición en la última planta renovada, con una temática que anime a la gente a querer ir a visitarla, es decir, que no tengamos la misma colección siempre, sino que vayamos renovándola con los fondos propios del MUPAN. ¿Qué vamos a hacer con esos fondos que ahora mismo no pueden estar expuestos porque haya otros? Pues una de las salas del MUPAN, en la segunda planta, por lo tanto dentro del museo, se le va a poner una cortina de terciopelo y ahí se va a conservar, como no puede ser de otra manera, con las condiciones de humedad y de control de temperatura que son necesarias, en peines especializados para tener la pintura debidamente organizada, los cuadros que en ese momento no estén expuestos. Por lo tanto, ni se dispersa por el ayuntamiento nada, ni se deja en un almacén, ni ninguna de las barbaridades que dicen en esta moción. La planta baja, la de diálogos, continuará haciendo esas exposiciones temporales que efectivamente hemos hecho la del Cister, la de muchísimas, tiene mucho éxito y se irán haciendo. En el espacio segundo, actualmente plantas primera y segunda, nos gustaría hacer alguna exposición temporal grande que no ha podido venir a Málaga. Habla usted quizá con cierto desdén o con cierto desprecio de la colección, la exposición Bogue. Pues mire usted, le digo que la exposición Bogue tuvo un grandísimo éxito en un museo como es el Thyssen de Madrid. No me parece para nada una exposición que haya que hablar con ella como si estuviéramos hablando de una exposición de medio pelo, la verdad, sinceramente. Y le reitero que mi única afán ha sido optimizar los recursos públicos de los ciudadanos y hacerlo más atractivo y muchísimo más visitable. Continuaré en el segundo turno. Les he propuesto unas enmiendas para bueno, pues que quede clarísimo que no quiero en absoluto desmantelar el MUPAN, entonces les he propuesto unas enmiendas en las que el punto primero quedaría exactamente igual que está redactado y el punto segundo, tercero y cuarto los he reestructurado en dos puntos en los que creo que queda clarísimo lo que creo que les preocupaba a ustedes de su moción, que era que el MUPAN no se desmantele, que en todo caso se potencie y se renueve y que, por supuesto, si algo se recoloca de los fondos que hay, queden almacenados en el propio MUPAN con los controles de temperatura y humedad que, por supuesto, no se me ocurriría hacerlo de otra manera. Muchas gracias. Señora Ramos. Sí, nosotros no sé por qué le parece una barbaridad, no decimos nada ilógico. Y por otra parte, no sé de dónde saca que hablamos con desdén en la moción de la colección Bogue, en absoluto. Nosotros, en nuestra moción, se trata de poner en valor el patrimonio de Málaga. De la no desaparición del Museo del Patrimonio Municipal como tal, de que estas obras que están allí depositadas y expuestas sigan allí y no se almacenen. Ya tenemos aquí otros ejemplos, a lo mejor que usted ha llegado hace poco, pero aquí tenemos ejemplos como la desaparición de la marquesina de Renfe, que hemos pedido muchas veces la puesta en valor de esa marquesina de la que nunca más se supo. Siempre igual está en los almacenes de allí de los servicios operativos y pedíamos su puesta en valor. Por tanto, como tenemos ya experiencia de lo que ha venido sucediendo con patrimonio municipal, no queremos que vamos a mantener la moción como tal, porque decimos lo mismo, pedimos lo que usted está diciendo, mantener el actual Museo del Patrimonio, mejorándolo, renovándolo y potenciándolo para hacerlo más atractivo. Rechazar la desaparición del MUPAN, exigir la máxima protección de las 100 obras de la colección municipal, facilitar a los grupos de la oposición la relación nominal de las 5.000 piezas. Entonces, mantenemos la moción igual, vamos a incorporar un punto que nos ha aportado el Partido Socialista, que es facilitar a los grupos de la oposición el estudio realizado sobre las visitas a los museos de la ciudad del que se hayan extraído los datos que han llevado al equipo de gobierno a tomar la decisión de eliminar el MUPAN. Ese punto lo incorporaríamos como un punto número 5 en nuestra moción y la dejaríamos tal cual. Señora Doña.
Muy breve, solamente para agradecer a la portavoz de Adelante Málaga que haya aceptado nuestra enmienda, que entendemos que es muy necesario conocer esos datos, no solamente para lo que supone en el tema del MUPAN, de esta reestructuración, sino para tener una imagen real de cómo está la actualidad museística en nuestra ciudad, y para confirmar de nuevo nuestra posición de voto, que va a ser a favor de la iniciativa. Muchas gracias. Señora Losada. Bueno, pues les voy a explicar por qué es una barbaridad lo que dicen en la moción. Respecto a la moción del Partido Socialista, la enmienda de adición no he tenido acceso a ella. Si me la pueden pasar ahora se lo agradecería. Mire, el primer punto no tengo ningún inconveniente. El segundo punto, la primera frase ya está englobada dentro del punto primero, con lo cual es redundante. Rechazar la desaparición del MUPAN, pero si ya le he dicho que se va a mantener el actual Museo del Patrimonio Municipal en su colección en el primer punto. Es redundante, dicen ustedes. Y el almacenamiento o la dispersión en dependencias municipales de su patrimonio pictórico y de las obras de arte de su colección. Entonces, dígame usted, si nosotros aceptamos eso y, por ejemplo, la aduana nos pide temporalmente durante 6 meses el parmillanino, no podemos cedérselo. No podemos cedérselo al museo más visitado en cuanto a patrimonio de Málaga, porque usted decide que el parmillanino tiene que estar en el MUPAN eternamente. Pues no, eso tendrán que decidirlo los gestores de los museos, ni usted ni yo. Ni usted ni yo tenemos que decidir dónde están los cuadros. Por lo tanto, yo sigue adelante. Que comprometiéndonos a no cerrarlo, a guardar las obras, por supuesto, en una... Bueno, es que estaría cometiendo un delito si no conservo las obras como tienen que estar. Pero es que ya el exigir la máxima protección de las 100 obras de la colección municipal, por supuesto, ante el riesgo de acabar en los pasillos y dependencias del ayuntamiento. Pero ¿de dónde le ha surgido a usted este riesgo? ¿De dónde sale esto? ¿De algún trabajador que está muy a gusto con cómo estará el museo, que no pasa nada y que cuando llega un visitante le pegamos un susto? ¿De dónde sale esto? El cuarto punto, facilitar a los grupos de la oposición una relación nominal de aproximadamente 5.000 piezas de obras pictóricas y artísticas del patrimonio municipal, con expresa mención del valor que... Mire, vamos a ver, todo el patrimonio municipal, todo, incluso las sillas en las que estamos sentadas hoy, ambas, están dentro de un programa informático que se llama el GIP. A ese programa informático yo tampoco tengo acceso. Sí, siga adelante. Ya por explicarlo y que quede claro. Este programa informático lo lleva Secretaría General. ¿Para qué nos sirve? Pues cuando, por ejemplo, necesitamos asegurar un cuadro o necesitamos que a efectos de desplazamiento a otro museo o necesitamos aceptar una donación y hay que valorarlo, ahí sí pone el valor. Yo, en la enmienda que le he pasado, y lo digo para que quede grabado y que todo el mundo sepa lo que están ustedes oponiéndose, es a comprometerme a desgranar del GIP, de este programa informático, qué pertenece a obras realmente de arte. ¿Qué pertenece a obras de arte y qué no es una silla, un mobiliario del ayuntamiento o un adoquín? Y ese compromiso, que creo que era lo que ustedes pedían, saber dónde están las obras de arte, los cuadros, dónde están las esculturas, etcétera, de este ayuntamiento y qué valor tienen. Eso puedo comprometerme a hacerlo. Lo que no puedo es un programa informático que no tengo acceso ni yo, darles a ustedes entrada, primero porque no soy yo quien lo hace, que lo lleva, ya le digo, Secretaría General, y sí, para ya ir terminando. Y un programa informático complicado de mantener. Por eso le digo que es una barbaridad, bueno, o que no está bien enfocada esta moción, y creo que le invito a que reflexione sobre los puntos que yo le he presentado, que creo que era el sentir de su moción, que era que se mantenga el MUPAN y que las obras que hay dentro se conserven adecuadamente. Muchas gracias. Sin ánimo de entrar al debate, señora que si Ramos. está de acuerdo la señora Losada en todo lo que hemos planteado, pasamos a votación la moción y ya está, no hay problema. Que la señora Losada en todo el argumentario ha dicho que está de acuerdo en todos los aspectos de la moción, entonces se pasa a votación sin problema. Señora Ramos, ha dicho que está de acuerdo en los puntos, pero no en lo que las frases que usted utiliza, que creo que es demagogia pura y dura, porque se lo ha dicho que no. En la desaparición del MUPAN, ha dicho protección, en conseguir los datos, lo ha dicho, pero en la desaparición del MUPAN es que, ¿cómo va a votar cuando no hay, le ha dicho la señora Losada, que del área de cultura no hay ninguna intención de hacerlo? Si usted tiene alguna prueba de eso, pues luego la aporte aquí en el debate, pero es que usted no puede decir, creo que me han dicho,
No. Digo, no, pues tenemos que combatir los falsos bulos, y es que esto es un bulo. Y bulo muy gordo, hablamos de un museo municipal y de unos trabajadores, entonces yo un poquito más de seriedad. Sí, otra cosa es que usted traiga aquí, oye, un decreto, un acuerdo de la Junta de Gobierno local, por favor, es que de verdad, le ruego, porque yo, luchar por el patrimonio, conservarlo bien, ver qué pasa, interesarse por dónde, si puedo acceder a ese listado, todo ese tipo de publicaciones me parece muy interesante, pero yo creo que la señora Losada ha sido claro, es decir, estamos de acuerdo en toda la protección de MUPAN, pero lo de que va a desaparecer el MUPAN, yo es que me he enterado también en la moción y yo estoy en la Junta de Gobierno local. Entonces yo, sinceramente, no sé dónde ha sacado esa cuestión. Entonces, por el ánimo que tenemos todos los concejales que estamos aquí de combatir los bulos. No metamos bulos. Estábamos hablando de la moción anterior de luchar contra tal y tenemos una moción metiendo bulos que ya han quedado explicados. Otra cosa es que no hubiera quedado explicado. ¿Entiendes? Digo, por intentar sacar la moción que creo que tiene un espíritu detrás de lo del bulo un poquito positiva, entiendo. Pero bueno, es su moción, señora Ramos, lo que usted desee. Pasamos a votación. Pasamos entonces a votación. ¿Pide votación separada, señora Losada? El primer punto separado del resto, por favor, del punto 4 al 5 que ha sido aceptado. Vale. Pues vamos a votar el primer punto de la moción del Grupo Adelante Málaga. Acuerdo número 1, 15 votos a favor, aprobado por unanimidad. Y ahora vamos a pasar a votar conjuntamente del 2 al 4. Sí, el 5 efectivamente, que estaba bien a tomar, que la señora doña... Debe pasarlo así, porque lo ha dicho viva voz, pero no he estado yo atento para ver si la secretaría había notado. Pues del 2 al 5. Del acuerdo 2 al 5, a propuesta del PSOE, el número 5, serían 8 votos a favor y 7 votos en contra. Seguiríamos, como todos sabemos, hay un punto urgente, ¿no? Por lo tanto, vamos a verlo. Hay una moción urgente. Yo, si quiero, justifico directamente la urgencia, creo que se lo ha comentado. Directamente una propuesta de la agrupación de desarrollo, creo que bastante interesante, y que además coincidía en la comisión, siendo además el día de los delitos de odio, merecía la pena meterla, aunque sea no haya tiempo y muy justo. Agradezco el interés y la brevedad y sobre todo la intensidad con que la agrupación se ha tomado este tema, la persona de Alfredo de Pablos y del resto de personas de la agrupación. Y bueno, pero creo que merecía la pena que nos hicieran llegar el caso, que lo trajéramos aquí y que y por lo menos lleváramos una moción al respecto. Aceptamos la urgencia, creo que no hace falta votarla, ¿no? Que es unánime. Vale, pasamos a leer el punto. Ahora con el COVID habrá cambiado las circunstancias. Moción institucional que se presenta a la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, Accesibilidad, Vivienda, Participación Ciudadana, Transparencia, Buen Gobierno, Cultura, Deporte, Turismo, Educación, Juventud y Fomento del Empleo relativo a la repulsa de los delitos de odio hacia personas con discapacidad. Hay una petición de palabra en este punto. Por parte... lo había solicitado Regina, ¿no? Hasta ahí, no la he visto. De María Regina Alcántara, en representación de la Asociación de Asperger. Pues Regina, te acercas al micro, tienes 3 minutos para exponer lo que es vuestra moción, incluso daríamos alguno más, porque los grupos municipales vamos a leer los acuerdos, porque es institucional, así que si nos lo quieres explicar un poquito más de detalle, te cederíamos la voz de los grupos a ti para que nos lo expliques con mucho gusto. Y muchísimas gracias por vuestra participación y utilizarnos los grupos políticos para este tipo de cosas. ¿Ahora? ¿Me oyen bien? ¿Sí? A ver, yo no vengo únicamente en representación de la Asociación Malagueña de Síndrome de Asperger, vengo también en representación de la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger, de la Confederación Asperger España y como portavoz de la Agrupación de Desarrollo, a la que orgullosamente pertenezco entre casi 80 asociaciones.
Bueno, para mí esto es una situación un poco dolorosa, ¿no? Esta presentación ha surgido por parte de Alfredo cuando nos enteramos de la situación del chico Asperger de Madrid, Isaac. Isaac era un discapacitado social, y era un contador de palabras. Él contaba y cantaba palabras porque era su interés restringido, pero también denunciaba comportamientos sociales inadecuados y delictivos. Y eso conllevó a que 4 delincuentes pues acabaran con su vida. Consideramos que esto es un delito de odio. Es un delito de odio hacia la discapacidad. Pero cuando hablamos de el ensañamiento de la ciudadanía en general hacia personas con diversidad funcional, nos quedamos cortos. Miren ustedes, yo por mi despacho todas las semanas pasan 6 o 7 familias. Aquí tengo la secretaria de mi asociación que lo puede atestiguar. Estas familias vienen a recibir servicios, a diagnosticarse, a informarse, y cuando yo le hago la entrevista semiestructurada, todavía no me he encontrado una familia que me diga que su hijo o su hija no ha tenido acoso en el colegio. Cuando vienen adultos y yo le hago esa entrevista semiestructurada y tengo que arañar un poquito en su juventud o en su infancia, a mí se me revuelve muchas veces el alma, porque es que adultos de 30, 40, 25 años se me ponen a llorar como niños cuando me cuentan todo el sufrimiento que han padecido por el rechazo y el acoso de la gente, de la sociedad que les rodea, en el colegio, en las propias familias, en los vecinos, el vacío, la humillación. Eso es odio hacia la discapacidad. Y me da igual la etiología, que sea física, corto ya, es un delito de odio. Bueno, yo quiero que ustedes adquieran con nosotros, con esta agrupación de desarrollo de Málaga, un compromiso para poner en funcionamiento programas, para dar a las instituciones herramientas para luchar contra este odio hacia la discapacidad. A través de las escuelas, a través de las asociaciones de vecinos, información, nosotros nos comprometemos a dar esa información. Nosotros, estas asociaciones de la agrupación, y Ruth lo sabe, estamos trabajando permanentemente para que la ciudadanía conozca lo que es la discapacidad. Si no hay conocimiento, no hay auténtica inclusión, porque no queremos solidaridad, queremos respeto. Ser diferente lo somos todos y queremos ese respeto hacia nuestras diferencias. Para que haya una auténtica inclusión tiene que haber un conocimiento, y las autoridades y los políticos tienen que trabajar en ello. Y agradecerles que nos hayan permitido estar aquí y que podamos seguir funcionando y trabajando juntos. Nos ponemos a vuestra disposición. Gracias. Bueno, pasamos a leer los acuerdos que adoptamos los grupos políticos con esta moción. La moción que se presenta como institucional recoge los siguientes acuerdos: rechazar y condenar el asesinato de Isaac, motivado por su trastorno de conducta, síndrome de Asperger. Asimismo, rechazar y condenar cualquier agresión motivada por una discapacidad o por cualquier otra de las causas reconocidas como delitos de odio. Segundo acuerdo: instar a todas las administraciones a reforzar las estrategias de lucha contra los delitos de odio en el medio escolar, laboral y comunitario mediante programas de sensibilización, formación y prevención. Sí, vamos a pasar a votar.
Lógicamente queda aprobada por unanimidad. ¿Alguna información? ¿Alguna cuestión? Luego, pues entonces damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos y a todas.